la invitación y pues acá me puedo agradecer a todos pues acá la participación en este pequeño espacio que hemos preparado para ustedes. Básicamente es un espacio donde nosotros pues queremos traerles información innovadora sobre tendencias de gestión en riesgos, que es lo que hoy en día está apareciendo pues en el radar en las compañías relacionada con todo el tema de riesgo cibernético. Me presento, yo soy Oscar Rodríguez, yo soy el líder de la práctica Cyber para Marsh. Como lo comenta Javier, pues Marsh hoy en día broker y asesor en gestión integral de riesgos, y para que pues de pronto ustedes lo tengan claro. Marsh hace un par de años pues considerando este mundo tan cambiante de riesgo tecnológico, de riesgo cibernético, pues ha construido lo que se conoce como las especialidades. La especialidad que yo lidero es la especialidad de Cyber. Entonces, solamente, y acá de la mano de Juan José, quien ahorita pues va a tomar la primera parte de la charla, nos enfocamos en apalancar estrategias de transferencia de riesgo cibernético, entendiendo pues la particularidad de riesgo de cada compañía, y básicamente pues entregar todo ese valor agregado que hoy en día pues pone Marsh a disposición pues de sus clientes. Entonces, esperamos que este espacio sea pues, provechoso para ustedes, invitarlos también a participar, a generar preguntas, pues nosotros estaremos acá atentos. Igual al final de la sesión, pues daremos un espacio también para preguntas abiertas sobre temas que de pronto ustedes les quede sonando, temas que ustedes quieran indagar, temas que quieran pues profundizar. Igualmente cuando se compartan las memorias de la información, pues ahí estarán también nuestros correos. Entonces invitarlos que cualquier duda, cualquier inquietud o comentario al respecto, pues pueden contactarnos pues a través también de correo, y con mucho gusto pues nosotros atendemos todos los temas que puedan surgir. Entonces, en este punto le doy la palabra a Juanjo para que iniciemos con la charla y agradecer pues en este momento cerca de las casi 30 personas pues que se conectaron al espacio. Muchas gracias. Perfecto, Oscar, no, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Un gusto estar acá y poderles hablar de este tema tan interesante, de este riesgo tan cambiante, pero a su vez tan apasionante, que es el riesgo cibernético. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablarles acerca de tendencias de riesgo cibernético y buenas prácticas para su gestión desde la perspectiva que nosotros tenemos desde Marsh. Como bien lo decían, nosotros somos, y voy a pasar acá a continuación, líderes en gestión de riesgo, estrategia y fuerza laboral. Nosotros somos el principal corredor de seguros en el mundo, pero más que eso, un gestor de riesgos. Nosotros somos una empresa conformada por 4 empresas internamente, que son Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Contamos con 85.000 colegas a nivel global. Tenemos presencia en más de 130 países. Tenemos una historia de más de 150 años, es decir, tenemos ya bastante experiencia en el mercado. Hacemos parte de la lista de Fortune 200 de las empresas más grandes del mundo, con un ingreso anual de aproximadamente 23 billones de dólares. Entonces, estos son un poco cifras en cuanto a lo que somos nosotros, gestores de riesgos. Me devuelvo acá rápidamente para mostrarles lo que mencionaba Oscar. Acá nos encontramos Oscar Rodríguez y yo, que hacemos parte de la especialidad de Cyber exclusivamente para temas de riesgo cibernético. Y acá pues les dejamos nuestros correos en caso dado de que necesiten cualquier cosa, cualquier duda. Con muchísimo gusto, acá les dejamos nuestra información. Entonces, vamos a empezar hablando acerca de los principales riesgos por periodo de tiempo que vemos nosotros en cuanto a tendencia en el corto plazo y en el largo plazo. Esta información es extraída del informe global de riesgos, es que se presenta todos los años en el Foro Económico Mundial. ¿Y qué encontramos nosotros en cuanto a tendencias? Que en un corto plazo, es decir, hacia 2 años, las empresas que fueron encuestadas y pues que se tuvieron en cuenta para este estudio, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en cuanto a qué son sus riesgos más importantes? Se ve que hay múltiples riesgos y los vemos acá hacia la derecha, riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, pero vemos una tendencia en el top 5 de riesgos a que se encuentren 2 tipos de riesgos en cuanto a temas tecnológicos: desinformación y riesgo cibernético. Entonces, en un corto plazo, las organizaciones están empezando a tener más en cuenta los temas tecnológicos. También hay temas ambientales y sociales, pero es curioso ver acá, y es muy importante ver acá, que hay 2 riesgos tecnológicos que están acá. Ahora, ¿qué pasa? Si ya vemos hacia largo plazo, es decir,
10 años hacia adelante, vemos marcada más una tendencia. Se encuentran los riesgos ambientales actualmente y pues durante los últimos años el tema ambiental ha sido muy importante y va a seguirlo siendo, pero es importante resaltar que los riesgos tecnológicos, que están de color morado, ya hacen parte predominantemente de ese top 10 riesgos a largo plazo que encontramos, que la desinformación, los temas de inteligencia artificial, que vamos a hablar un poco más adelante acerca de este tema, y la inseguridad cibernética están muy presentes hoy en día en el top 10 de riesgos de las organizaciones, inclusive muy por encima de temas económicos. Como pueden darse cuenta acá, no hay ningún riesgo tecnológico presente en ese largo plazo. Los temas cibernéticos han cobrado mucha relevancia y son más importantes hoy en día para las organizaciones. Entonces, estas son algunas estadísticas en cuanto a cómo se percibe hoy el riesgo y ver que este riesgo tecnológico está cobrando mucha relevancia dentro de las organizaciones. Ahora, vamos a ver algunos puntos clave a tener en cuenta en cuanto a la ciberseguridad, mitos y puntos clave. En cuanto a los mitos, ¿qué queremos ver acá? Estos son algunos puntos en cuanto, por ejemplo, nuestro giro de negocio de industria no es el objetivo de los atacantes. Son puntos que hoy en día están en la concepción de las personas, de las organizaciones, y que llevan a que sean más predominantes a sufrir eventos cibernéticos, porque dicen, ok, de eso yo no me preocupo, de eso se preocupan las personas de ciberseguridad de la compañía. Yo que soy del área de operaciones, que soy del área legal, que soy de un área que no es de TI, no me tengo que preocupar. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque hoy en día la ciberseguridad tiene que involucrar a toda la organización, no solo el área de tecnología. Por ende, la capacitación a todas las personas, tener conocimiento, así sea básico, en temas de riesgo cibernético, es fundamental. Entonces, mitos que se tienen. Nuestro giro de negocio industrial no es el objetivo de los ciberatacantes. No tenemos nada que les pueda interesar a un grupo criminal. Entonces, esto va muy atado a, ok, como mi empresa, mi organización no maneja temas financieros, no maneja datos importantes, entonces no soy objetivo de los ciberdelincuentes. Grave error. Hoy en día cualquier organización que esté expuesta o que tenga, así sea una conexión a Internet, está expuesta a sufrir eventos cibernéticos. O, por ejemplo, estoy tranquilo, de eso se ocupan los informáticos de la empresa. Grave error. Por cualquier computador de cualquier persona en una compañía se puede filtrar o puede generarse un evento cibernético. Mis datos están en un tercero o en cloud, por lo que no tengo que preocuparme por la seguridad. Ok. Entonces, como los temas del almacenamiento de datos no los manejo yo, los maneja un tercero, yo no me tengo que preocupar ni siquiera por lo que ese tercero hace con mi información. Grave error. También hay que preocuparse y hacer controles de lo que los terceros con los cuales tenemos nuestras organizaciones, vínculos contractuales en temas tecnológicos, ver qué hacen con la información, cómo hacen ese manejo de la información. También puede pasar. Nuestro sistema es una prueba de balas. Ok. Yo tengo un presupuesto muy grande en temas de ciberseguridad y por ende no me tengo que preocupar por eventos cibernéticos. Nunca me van a atacar. Grave error. Así se tengan muy buenos controles en ciberseguridad, se está expuesto a sufrir eventos cibernéticos. Cualquier empresa puede estar siendo víctima de ataque en este momento y no se ha dado cuenta. Hay que estar preparados siempre y siempre van a salir nuevas vulnerabilidades que los ciberdelincuentes van a aprovechar. Los hackers no buscan atacar países como el nuestro. Ok, Colombia comparado con un Brasil, un México, un Estados Unidos u otros países que se encuentran en Europa, en Asia, entre otros. Ok, nosotros somos pequeños y no nos tenemos que preocupar. También esto es un error. Colombia, y vamos a ver la estadística más adelante, es el segundo país en la región con más ataques cibernéticos después de Brasil. Entonces, estos mitos hay que empezar a sacarlos, hay que empezar a quitarlos de ese común, de esa concepción de las empresas y de las personas también para que estemos preparados frente a temas de riesgo cibernético. Ahora, algunos puntos clave que tenemos que tener en cuenta en cuanto a temas de riesgo cibernético. El riesgo de ciberseguridad se percibe como una de las principales amenazas a nivel global y lo vimos con las anteriores estadísticas a corto y largo plazo. El riesgo cibernético está cobrando mucha relevancia y a largo plazo va a ser muy importante. 435% es el incremento de casos de ransomware en 2020 y vamos a mencionar mucho la palabra ransomware.
¿Qué es el ransomware? Es secuestro de información o de sistemas a cambio de qué. Entonces, secuestran la información y un ciberdelincuente lo que va a hacer es solicita que se pague un dinero, generalmente en criptomonedas, para evitar que haya trazabilidad y así se libere o se desencripte, no se borre, entre otros, la información que estaba como tal secuestrada. Eso es el tema del ransomware. ¿Qué ocurrió? En el 2020, que fue el inicio de la pandemia, el ransomware cobró mucha relevancia y los ciberdelincuentes lo explotaron muchísimo. ¿Por qué? Porque fue un año en que las empresas, la gran mayoría de organizaciones, tuvieron que enviar a sus colaboradores a sus casas a trabajar remotamente por el tema pandemia. ¿Qué pasó? Las empresas no estaban preparadas para esto. Entonces, conectarse desde un Wi-Fi casero a la red de la organización, de nuestras organizaciones, pues eso ahí había vulnerabilidades que no, pues no se habían tratado porque la gran mayoría de personas no trabajaban desde sus casas. Entonces, los ciberdelincuentes aprovecharon esta vulnerabilidad, estas brechas que se presentaron, y por eso es que en el 2020 hubo un incremento acelerado de eventos de ransom, tendencia que se siguió presentando en el 2021 y 2022 en menor medida, pero pues el tema del ransomware, los ciberdelincuentes se dieron cuenta que es muy rentable. El tema del ransomware, que les paguen una extorsión, ya es considerado inclusive un negocio. Los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad, ese sentido de urgencia que tienen las personas de tener la información rápido, de operar rápidamente, aprovechan este sentido de urgencia para obtener lucro económico. ¿Qué pasa también? Hay un déficit de profesionales de ciberseguridad a nivel global. 3 millones de personas es el déficit de personal especializado en cyber para hacerle frente a este boom de tendencia digital, de comercio electrónico, de trabajo remoto. Entonces necesitamos personal capacitado para hacerle frente a temas cibernéticos. Esta estadística, la siguiente, es muy importante. 95% de los eventos de ciberseguridad se deriva de errores humanos. Es decir, prácticamente casi todos los eventos cibernéticos se deriva de un clic mal dado, de que una persona accedió a un link que no debía y con ese acceso generó que se descargara contenido malicioso, entre otros, y esto derivado de la falta de capacitación y concientización. Entonces, el tema del factor humano es muy importante y se tiene que tener en cuenta también no solo lo técnico en cuanto a temas de ciberseguridad, sino la capacitación a las personas en temas de riesgo cibernético. Y esta última estadística va atada a la anterior. 6 a 10 segundos es el tiempo promedio de lectura de un correo electrónico. Hay mayor predominancia que se presenten eventos cibernéticos en el sentido de que como recibimos información, bastante información diariamente, no detallamos la información que recibimos, no detallamos los correos electrónicos, el asunto, el cuerpo del correo si tiene algo sospechoso, no, vamos pasando y vamos dando clics sin detallar la información y eso genera que se presenten mayor cantidad de eventos cibernéticos. O sea, acá hay unas recomendaciones, tomémonos un poco más de tiempo en ver la información que recibimos, en detallar si el dominio del correo electrónico que nos llegó es bueno, es benigno o es sospechoso. Muy importante tener en cuenta esto para reducir los eventos cibernéticos derivados de errores humanos. Entonces, estas son los mitos, algunos puntos claves de ciberseguridad que son muy importantes tener en cuenta para temas de riesgo cibernético. Ahora, ¿qué pasa? ¿A quiénes nos estamos enfrentando? Porque existen multiplicidad de ataques cibernéticos, pero no todos vienen de la misma fuente, vienen de diferentes fuentes. Vienen, por ejemplo, de grupos criminales, los famosos Lockbit, Black Hat, que ya son empresas constituidas que generan eventos cibernéticos. E inclusive cuando los generan, dicen, ok, yo Lockbit generé este ataque de ransomware dirigido a esta empresa. Ellos mismos sacan a relucir que realizan este tipo de ciberataques y son empresas ya constituidas que se lucran bastante por estos temas de riesgo cibernético y de ataques. Entonces hay grupos que ya están constituidos y que son muy, muy importantes. Hackers independientes, también los hay, es decir, el hacker que está en su casa y genera eventos cibernéticos, también existe. También existen los hacktivistas. El más conocido es Anonymous, que son grupos activistas que se manifiestan a través de organizaciones, es decir, tienen inclusive fines sociales de mandar mensajes, entre otros, más que lucrarse económicamente, pero igual generan
daños también tecnológicos. Ciberterroristas, grupos de atacantes normalmente auspiciados por gobiernos extranjeros, también existen. Y ahorita, por ejemplo, con lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el tema del ciberterrorismo también se está presentando. No es solo una guerra interna o pues más bien física que se está presentando allá, sino también una guerra tecnológica la que se está presentando. Ahora, también están los insiders descuidados y maliciosos. Puede que haya un empleado interno de una organización que tenga acceso a la red y genere un evento cibernético, es decir, alguna persona con fines maliciosos dentro de la organización quiere causarle daño a la organización en la cual está. También eso genera eventos cibernéticos. También terceros descuidados, es decir, algún tercero al cual yo le confíe algún servicio tecnológico me puede generar a mí como organización eventos cibernéticos. Entonces, con esto vemos que hay múltiples fuentes de eventos, múltiples fuentes de donde pueden provenir ataques cibernéticos. Algunos de ellos enfocados en ataques muy rápidos y de alto impacto, mientras que otros buscan beneficios a largo plazo a través de ataques sigilosos, que buscan robar datos sensibles o realizar transacciones fraudulentas. Hay ataques que duran un poco más, hay ataques que son más rápidos, pero la finalidad de todo esto es generar daño y eventualmente generar algún lucro o pues ganancia económica. Teniendo en cuenta esto último del tema de ganancia económica, acá tenemos algunos datos relevantes respecto al cibercrimen. Y acá, por ejemplo, el grupo de ransomware, detrás del ransomware Revil, dice que gana a través de este tipo de ataques más de 100 millones de dólares al año. Es decir, estas son empresas criminales muy rentables. El tema del ransomware es muy rentable y por eso es que se sigue efectuando de manera acelerada. Y se estima que para el año 2025 el cibercrimen, el costo anual del cibercrimen va a ser de 10.5 billones de dólares. Es decir, el tema del cibercrimen es muy rentable para los criminales y por eso es que sigue en crecimiento, sigue creciendo y es debido a esto que las empresas se tienen que preparar para afrontar este tipo de riesgo porque va a seguir una tendencia muy a la alza. Ahora, en cuanto a estadísticas, ataques cibernéticos en Colombia en el 2023, como les comentaba en un inicio, Colombia fue el segundo país más atacado de la región después de Brasil. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? Sector de finanzas y de seguros, por el tipo de información y pues por los recursos que se manejan. ¿Y cuál fue el tipo de ataque cibernético que más se efectuó? El tema del ransomware. El tema del ransomware, extorsión cibernética, secuestro de información. Es el tipo de ataque que más está afectando hoy en día a las organizaciones. ¿Y qué pasa? El 85% de eventos que se presentaron el año pasado se pudieron haber prevenido. ¿Cómo? Si se hubiesen tenido adecuados controles de ciberseguridad, si se hubiesen colocado los parches o correcciones a vulnerabilidades detectadas a tiempo, si se hubiese, por ejemplo, tenido el MFA. ¿Qué es el MFA? Esa autenticación adicional, ese factor adicional a una contraseña que se nos solicita para acceder, por ejemplo, al correo electrónico, alguna aplicación de la corporación, entre otros, muy importante tenerlo. Es decir, si se hubiesen tenido esos temas, esos controles cibernéticos, prácticamente 3/4 de los eventos cibernéticos se hubiesen prevenido. Entonces, es muy importante el tema de prevenir, mitigar, inclusive transferir, que ya vamos a verlo más adelante en cuanto a temas de riesgo cibernético. Acá tenemos también otros datos relevantes de ataques ocurridos, de impacto muy relevante, por ejemplo, y estos son ataques conocidos. El ataque que sufrió Keralty o Sanitas hace aproximadamente ya año y medio, sufrieron un ataque de ransomware y estuvieron 45 días fuera de operación. Y pues Keralty, siendo una operadora de salud, es muy importante su operación y el tipo de información que ellos manejan es relevante. Entonces, se vieron comprometidos y la afectación en el servicio de salud fue bastante importante. También, por ejemplo, un caso de EPM, estuvieron 8 días sin servicio, sobre todo en servicios básicos modo prepago, y 3 meses sin ambientes de desarrollo ni calidad, es decir, no podían generar desarrollos en cuanto a temas tecnológicos porque su plataforma estaba comprometida. Nutresa también sufrió un evento cibernético en cuanto a temas de interrupción del negocio, que duró 20 días. Una empresa como Nutresa, sin operación durante 20 días, es muy crítico el tema.
Y un ataque muy conocido que ocurrió el año pasado fue el de IFX, proveedor de comunicaciones de TI, que terminó generando una afectación a más de 700 compañías a nivel Latinoamérica. Al ser esto un proveedor de comunicaciones o de servicios de tecnología, genera un evento sistémico. Nosotros le denominamos a eso un evento sistémico. ¿Por qué? Porque al ser proveedor de múltiples compañías, generó que estas compañías a las cuales les prestaba servicios tuviesen afectaciones inmensas en temas tecnológicos, y es por eso que el tema de controlar no solamente la ciberseguridad propia, sino también de los terceros en cuanto a controles mínimos que deben tener, es fundamental y es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué está pasando ahora? Entonces, ante esta tendencia del riesgo cibernético, este boom global que se está presentando, les mencionaba en un inicio que hace falta personal. Hay un déficit de 3 millones de personas a nivel global en cuanto a temas de riesgo cibernético. Y esto se refleja también en las estadísticas que las organizaciones reflejan en ciertos procesos internos en cuanto a temas de riesgo cibernético, y que genera que sean más vulnerables en cuanto a ataques, que se les puedan generar ataques. Por ejemplo, este es un estudio que se realizó en el 2022 que indica que el 48% de las organizaciones decían que no tenían suficiente tiempo para una adecuada evaluación y gestión de riesgos cibernéticos. El 43% decían que no tenían una adecuada supervisión en el proceso y procedimiento. El 39% decía que tenían un lento parchado de sistemas críticos. Y este punto es muy, muy relevante. Es decir, constantemente están saliendo nuevas vulnerabilidades porque eventos cibernéticos van evolucionando y los ciberdelincuentes encuentran nuevas maneras, y que solamente el 39% tenga o manifieste que, o estén diciendo que el parchado sea muy lento en cuanto a temas de vulnerabilidad crítica, es muy, muy relevante. Es decir, están quedando expuestas a sufrir eventos cibernéticos porque no se corrigen las vulnerabilidades. Y el 35% dicen que los sistemas están mal configurados. Es decir, por una mala configuración, un ciberdelincuente aprovecha una brecha y puede ingresar a generar un evento cibernético. Entonces, fundamental la capacitación de personal, y que cada uno de nosotros también sea partícipes en esa gestión del riesgo cibernético. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo cada uno de nosotros puede ser partícipe? ¿Cómo podemos identificar amenazas cibernéticas? Hay algunas señales. Por ejemplo, parece demasiado bueno para ser verdad. Digamos, recibimos en nuestros celulares un mensaje de texto que nos dice, ok, te ganaste la lotería. Es demasiado bueno para ser verdad, y eso no ocurre siempre, a menos de que uno haya participado. O esperabas ese mensaje, le solicita acceder a un enlace o descargar algo, el remitente parece sospechoso, porque hay remitentes que uno dice, que esto es sospechoso, este mensaje que provenga de este remitente. ¿Tiene sentido el correo electrónico? ¿Es coherente el asunto con el mensaje? ¿Hay algún error ortográfico? ¿O se le solicita realizar una acción de manera inmediata? Y este punto es fundamental. Acá los ciberdelincuentes saben jugar con el sentido de urgencia que tenemos los humanos. Si a uno le dicen un mensaje de texto, te están vaciando la cuenta bancaria, tienes que mandarme el PIN de acceso ya, uno actúa. Y esos son mensajes trampa que los ciberdelincuentes aprovechan para vaciar cuentas bancarias, generar eventos cibernéticos. Entonces, fundamental identificar estas amenazas para hacerle frente y no ser víctima tan fácilmente de un evento cibernético. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, además de lo anterior, podemos hacer una gestión del riesgo cibernético teniendo en cuenta ciertos puntos. Y es que la gestión del riesgo cibernético tiene que involucrar a todos en una organización, no solo el área de tecnología. Es un riesgo estratégico y por lo tanto su gestión debe ser prioridad para la alta dirección. Los altos directivos de las organizaciones tienen que tener muy presente este riesgo, que se tienen que tomar decisiones rápidas y muy importantes. Por ejemplo, pagar o no una extorsión. Eso es una decisión importante. O apagar o no los sistemas para que un ataque no se propague más. Esas son decisiones que implican tiempo y dinero. Entonces, la alta dirección tiene que estar involucrada. Y el riesgo cibernético no puede ser gestionado, pero no puede ser eliminado. Como vimos anteriormente, ataques cibernéticos se van a seguir presentando, y los ciberdelincuentes van a encontrar nuevas maneras de generar eventos cibernéticos. Entonces, para esto,
Para ese riesgo que todo el tiempo va a estar, existen unas opciones de tratamiento y existen 4 tipos de tratamiento: evitarlo, mitigarlo, transferirlo y aceptarlo. Pero vimos que no podemos evitarlo. El riesgo cibernético no se puede evitar, pero sí se puede mitigar, que es reducir la frecuencia de eventos cibernéticos. ¿Cómo? Que el área de tecnología haga las actualizaciones correspondientes, capacitaciones, comprar los últimos software, equipos, entre otros. Eso es mitigar. También está la transferencia. Transferir ya es pasarle esa o reducir la severidad del impacto financiero por un evento cibernético. ¿A través de qué? A través de un seguro, el seguro de riesgo cibernético. Se tiene en ese común en el común de las personas, ok, el tema de seguros es solamente para los temas tradicionales, para los temas de property, daños materiales y demás, pero también hay para temas cibernéticos, y existe la póliza de riesgo cibernético para hacerle frente a este riesgo. Y por último tenemos la aceptación. Aceptar el riesgo de manera responsable, ser conscientes de que existe y que independientemente de una organización tenga muy buenos controles, está expuesta a sufrir eventos cibernéticos. ¿Qué pasa? Se tiende a pensar que lo que acabamos de mencionar acá de mitigar y transferir son excluyentes. Es decir, una cosa es que el área de tecnología haga lo posible para que no haya eventos vía actualización de sistemas, y otra cosa es un seguro. Pero no es así, no son excluyentes. Ambos son complementarios. ¿En qué sentido? En que esa transferencia vía un seguro son una parte importante de la estrategia de gestión del riesgo cibernético de las organizaciones, porque ¿qué genera? Genera que, como para tener una póliza de riesgo cibernético se exigen muy buenos controles en temas de riesgo cibernético. Eso genera que las empresas hagan inversiones en temas de controles. Y es por eso que acá dice esta estadística: el 41% de las empresas en este estudio que realizó Marsh y Microsoft consideraron que los requisitos de las aseguradoras ayudaron a mejorar los controles existentes. Es decir, la mitigación y la transferencia pueden ir de la mano. Si a mí me exigen unos controles para tener un seguro y pues para estar protegido en temas de transferencia financiera en caso de un ataque, pues mejoro mis controles y así de doble vía estoy más protegido en temas de riesgo cibernético. Pero está pasando algo. Y es que las organizaciones, si bien están implementando controles en ciberseguridad, están descuidando la gestión de riesgos de terceros. Es decir, no solo preocuparnos por la ciberseguridad propia, porque acá dice, el 91% de organizaciones en este estudio dice que mejoraron la seguridad propia de los computadores, dispositivos y sistemas, propia. Pero si nos vamos ya al riesgo de terceros, solamente el 43% de las organizaciones realizaron una evaluación de riesgos a sus proveedores. Es decir, a veces se le está confiando temas muy importantes, manejo de datos, manejo de algunos sistemas muy importantes de la compañía, a terceros que puede que no tengan los adecuados controles de ciberseguridad, y eso genere que la información de la compañía esté más expuesta y esté más vulnerable a que sea robada, a que sea secuestrada o que sea utilizada con fines ilícitos. Entonces, muy importante también enfocarnos no solamente en la ciberseguridad propia, sino también de los terceros, de los proveedores de servicios. Y bueno, acá empezamos a tocar también un tema que es el tema de la inteligencia artificial, un tema que está cobrando mucha relevancia y que los ciberdelincuentes están aprovechando para facilitarse la vida. ¿En qué sentido? En que con la inteligencia artificial están evadiendo la detección en cuanto al acceso a sistemas, están evolucionando los mecanismos en cuanto a creación de software malicioso. Cada vez es más sofisticado el software, automatizan ataques, dejan programados ataques y pues pueden generar mayor cantidad de los mismos. Creación de deepfakes. El deepfake es la simulación, por ejemplo, de voz, imagen, para suplantar a alguien y así generar que, por ejemplo, se haga una transacción no autorizada, entre otros. Entonces, muy importante esto. Se presentan ataques sigilosos. El ciberdelincuente puede estar metido dentro de los sistemas de la compañía y no se han dado cuenta vía inteligencia artificial. O también puede generar que se afecten los sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial y se presenten ataques focalizados. Entonces, inteligencia artificial
muy importante, y colocamos este punto atado también a esos riesgos que las empresas, y como lo vimos en un inicio, identificaron a largo plazo se van a tener en cuenta. Entonces, acá le cedo la palabra a Oscar, que va a continuar hablando de el impacto ya económico que puede generar un tema de un ataque cibernético y algunas estadísticas adicionales en cuanto a este riesgo. Gracias, Juanjo, ahí por pues, la información. Entonces, efectivamente, acá, y ya para cerrar, esta idea de la inteligencia artificial es entender que hoy en día, pues, la inteligencia artificial como tal, pues, ha sido una herramienta que ha generado, pues, diferentes sinergias dentro del ambiente tecnológico. Muchas veces digamos que lo vemos desde la parte operativa de los procesos, donde pues efectivamente vemos que ha presentado y significa al interior de las compañías pues eficiencia en costos, eficiencia en tiempos, resultados de pronto un poco más exactos de cara a los servicios pues de analítica que uno pueda apalancar en este tipo de soluciones. Sin embargo, pues también por el lado del riesgo y de la complejidad del riesgo, pues tenemos actores externos que se encargan en cierta medida también pues de utilizar estas bondades para desarrollar pues diferentes vectores de ataque que finalmente pues hace que las compañías pues deban tener y repensar también pues las protecciones en su día a día. En el siguiente slide, pues básicamente nosotros acá les traemos a modo macro cuáles son pues esos impactos que hoy en día eh, se visibilizan aparentemente cuando yo tengo un ataque cibernético. Entonces, antes de pronto de entender, oiga, ¿y cuánto me cuesta un ataque cibernético? Es de pronto hacer un doble clic, usar de pronto esa visión un poquito más de filigrana y entender entonces que finalmente para entender cuánto a mí me cuesta un ataque cibernético, pues es también entender, oiga, cuáles son los riesgos y esas aristas que aterriza un ataque. Acá nosotros, por ejemplo, ponemos sobre el radar estos 10 elementos o riesgos que eventualmente se pueden materializar con un ataque cibernético. Y a raíz de eso es entonces donde uno tiene que empezar a identificar escenarios y a interiorizar valores. Entonces, en ese proceso de interiorizar, entender que los impactos en el mundo cibernético o en este pues un escenario puede desprender dos, tres elementos o eventualmente en un escenario súper crítico, pues podemos tener los mismos 10 elementos. Entonces, en la parte, en el uno y el 2 que es todo el tema del lucro cesante y las operaciones, entendiendo que un ataque cibernético a mí me puede frenar la operación y que en esa medida pues puedo generar o empezar bueno, puede empezar a aparecer ese valor pues del lucro cesante y también entender que recuperar va a generar unos sobrecostos operativos. Entonces ahí también puntos importantes, temas reputacionales, reputacionales entendiendo que acá hay dos elementos y es las acciones que yo tengo que desarrollar para mitigar un poco ese impacto materializado, es decir, tienen públicas y demás, pero también inherentemente en qué se traduce que pues yo sea una y en ese orden de ideas pues afecta mi relación con los proveedores, afecta directa con clientes, puedo tener eventualmente pérdida de clientes, es decir, el cliente de tener tanta confianza en mi marca, derivado a que yo tengo un ataque cibernético, claramente temas de trabajo y costos de restauración, eventualmente lo que nos cuestan las brechas de datos. Parte izquierda hablamos de pronto un poco del tema legal, y es que las multas y sanciones, todas esas acciones de los reguladores, eventualmente también un ataque cibernético, pues puede desencadenar, es decir, si le que se compromete también es información crítica de mi negocio, pues el ciberdelincuente también va a aprovechar esa oportunidad, un acceso importante en transferir mis cuentas a cuentas pues de autorizados de mi parte, afectación del clima laboral y eventualmente lo que hoy en día, como lo mencionaba Juanjo, en algunos escenarios, pues todo el como la ciberextorsión, donde pues el ciberdelincuente no solamente logra acceder de manera fraudulenta, logra filtrar el data, sino que adicionalmente la lo que va a pasar es que hay un secuestro donde utilizando mecanismos de cifrado de información, pues no pueden acceder a sus sistemas
críticos y les exigen un monto, un pago para que puedan recuperar el acceso a su data crítica. Avanzamos, por favor, Juanjo. Todas estas aristas de riesgos que se pueden materializar, acá yo creo que valioso es eh, entender que ese escenario, yo tengo diferentes impactos materializados, pues hay unos escenarios donde yo puedo cubrirlos o transferirlos mediante la póliza pues, de riesgos. Dentro de esos impactos financieros, parte de los impactos que usted da, pues vamos a encontrar que hoy en día absorbidos por la póliza. Es decir, esos escenarios que, déjenme ver un momento, por favor. No sé si Juanjo perdió ahí. Juanjo, ¿ahí me escuchas? No sé Sí, ahí te si escucho. Juanjo ahí, ahí Perdido, estás se está proyectando cayendo un el slide. poquito tu audio, pero sí lo escuchamos ahí, como medio Ahí me entrecortado. Pero escuchan sí, sí, bien. sí. Listo, Sí. ahí. Ya un momentico la imagen, el video. Ahí, Juanjo, estás en la 16, ¿sí? Ujú. Sí, Bien. Entonces, no sé, es que no me... ¿Te aparece la de los impactos con el cuadradito azul? así es, Oscar. Ujú. Porque creo que yo estoy teniendo acá como problemas porque se me quedó viciada la imagen y no puedo ver, se Sí, me es quedó en que la... se está cortando por ahí un poco la señal. Si me dan un segundo, esperen, entonces cambio de rápido de red, por favor, me excuso, tengo con problemas de conexión. Juanjo, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Ujú. Listo, entonces aquí pues básicamente lo que vale la pena entender, pues realmente entonces estos impactos que ustedes pueden ver eh, dentro de este listado que acabamos de mencionar, pues que son absorbidos acá por la póliza. Si quieres, Juanjo, vamos por para el slide de por qué cuantificar el riesgo. No hay, es que no sé, creo. Ya lo pusiste, ¿cierto? Sí, No, mira que se me quedó pegada el slide 16. Bueno, ahí, denme un segundo, ingreso, voy a ingresar, porque no, tengo la pantalla. Denme un Sí, segundo, por Oscar. favor. Si quieres, se puede desconectar y volver a conectar. claro que sí. Entonces yo acá continúo en por qué cuantificar el ciberriesgo. Es muy importante en qué sentido. En que en las diferentes partes de una organización, pasando por el CEO, que es la cabeza de la compañía, el CISO, que es la parte ya de todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, el CIO, que ya es la implementación de ciberseguridad en línea, CFO, que ya es la parte netamente financiera, y el CRO, a todas estas partes, el tema de la afectación por un ataque cibernético las termina afectando en cuanto a temas financieros y se tienen que tomar decisiones muy importantes en cuanto a cómo actuar, a si pagar o no una extorsión, si comprar el servicio de un proveedor o no. Y cada una de las partes de la organización tiene que entender desde su perspectiva un evento cibernético que le podría generar. Por ejemplo, a un CFO, el tema de un ransomware, el pago de una extorsión, tiene que evaluar el presupuesto, eventualmente, o tener definido
cuánto pagaría por un evento cibernético, o evaluar el presupuesto como tal de ciberseguridad, es decir, cuánto vamos a invertir en ciberseguridad en un futuro, cuánto vamos a invertir en ciberseguridad el siguiente año para tenerlo en cuenta. También la definición, por ejemplo, de los límites de un seguro de riesgo cibernético, es decir, la contratación de una póliza, pues también tiene que estar involucrada dentro del presupuesto de la compañía. Entonces es fundamental el tema de cuantificación para las diferentes partes de la compañía tiene que ser muy presente. Ahora, ¿qué pasa? La penetración del seguro de riesgo cibernético en Latinoamérica aún es muy baja. Este es un estudio que se realizó hace aproximadamente ya hace unos 2 años entre Marsh y Microsoft, en los que se le consultó a diferentes organizaciones en Latinoamérica si tenían o no un seguro de riesgo cibernético. Entonces, ¿qué pasa? En Colombia el 62% de las organizaciones encuestadas nos dijo que no tenían o no contaban con un seguro de riesgo cibernético. Apenas un 15% en Colombia lo tienen y un 23% no saben o no tienen. Entonces la penetración del seguro todavía está muy baja, es decir, este mecanismo de transferencia todavía está muy bajo. ¿Y ahora qué pasa? Vemos una tendencia en cuanto a que hay dos tipos de instituciones o de organizaciones que son los que más piden el seguro por temas de regulación, que son instituciones financieras e instituciones de banca y pues sí diferentes a banca. Son por regulación, se los exigen. Pero ¿qué pasa? No solamente el sector financiero es el que más exposición tiene. El sector, por ejemplo, de salud, el sector de construcción tiene mucha exposición en cuanto, por ejemplo, a temas de OT, temas de sistemas ICS o SCADA. Entonces, el tema de no solamente tiene que ser para esas industrias, para esos sectores en los cuales por regulaciones solicitan un seguro, sino que la penetración del mismo tiene que ser en la totalidad de organizaciones y la cultura del seguro tiene que mejorar, no solamente para la transferencia, sino también como lo vimos en cuanto un seguro exige que se tengan controles mínimos y así se mejoren en los controles que se tienen en cuanto a temas de riesgo cibernético. Ahora vemos acá algunos siniestros en la industria, algunos siniestros que se han presentado en el sector de construcción, por ejemplo, y acá volvemos y lo mencionamos, como una empresa constructora canadiense en enero del 2020 sufrió un ataque de ransomware que comprometió 60 gigabytes de datos sensibles, se le solicitó 9 millones de dólares en cuanto a esa extorsión para liberar el cliente, pero pues el costo total del incidente no se publicó pues por temas también reputacionales. Muchas veces las empresas, si sufren por ejemplo ataques de ransomware, no liberan toda la información en cuanto a cómo ocurrió el evento y demás, por temas reputacionales no lo hacen. También, por ejemplo, una empresa constructora suiza en mayo del 2020 sufrió un ciberataque que afectó a todas las ubicaciones del grupo, se filtraron 4 gigabytes de datos y se les exigió 6 millones de dólares en bitcoins para que no se liberaran ni filtraran todos los datos que tenían los ciberdelincuentes. Empresa constructora francesa también en el 2020 sufrió un ataque de ransomware. Estos tres son temas de extorsión cibernética, afectaron a toda la red, se robó información personal, información médica y información de tarjetas de crédito y se exigió un rescate de 10 millones de dólares. Como se pueden dar cuenta acá, los montos de extorsión de los ciberdelincuentes son bastante elevados y es por eso que los ataques de ransomware tienen dos características, y es que son catastróficos, pueden generar que una empresa quiebra o tenga que reestructurarse, y sistémicos. Se ha dirigido a Colombia, afectando a una organización sistemáticamente. Ahora, en cuanto a otras estadísticas, desde el 2016 la región ha reportado cerca de 440 reclamaciones, es decir, en temas de ataques cibernéticos, se están presentando una tendencia al alza en temas de ataques. ¿Y cuáles han sido los países que más han pagado o en los cuales más se han pagado siniestros cyber? Son Puerto Rico, Panamá, Brasil y Colombia. Monto indemnizado cerca de 20 millones de dólares en 18 reclamaciones, es decir, las aseguradoras han respondido por este monto y 17 millones de dólares están concentrados solamente en 4 reclamaciones, 3 de ellas en Brasil y una en Colombia. La de Colombia fue por un monto de 4 millones de dólares. Entonces acá
Son montos bastante elevados los que las empresas tienen acá que tener muy en presente, y gran parte de las reclamaciones que han sido pagadas involucran pagos de servicios de expertos y gastos de defensa. Es decir, acá el pago de un experto forense, el pago de abogados que permitan hacerle frente a eventos cibernéticos en cuanto a reclamaciones que lleguen por parte de terceros, son fundamentales y han sido muy tenidas en cuenta acá en todo lo que tiene que ver con cómo se puede afectar la póliza de riesgo cibernético. Y finalmente, las predicciones que tenemos en cuanto a aspectos que cambiarán el panorama de los ciberseguros en el futuro. ¿Qué vemos nosotros? Que los siniestros en Latinoamérica van a aumentar, es decir, los siniestros tienden a una tendencia al alza. Las regulaciones sobre privacidad serán reforzadas y esto es un punto en el que se está trabajando en legislación en cuanto a ciberseguridad, porque, por ejemplo, acá en Colombia la extorsión cibernética no está regulada, pero en otros países sí. El tema de extorsión, pagar una extorsión, acá es permitido. Entonces, la regulación en cuanto a tema de manejo de datos, sobre privacidad y demás, va a ser reforzada. Se incrementará el apetito de las aseguradoras y esto muy apalancado con temas de mercado de reaseguro, mercado internacional. Cada vez las aseguradoras van a querer ingresar en mayor medida este riesgo, cubrir este riesgo, amparar este riesgo. ¿En qué medida también? En que las organizaciones están tomando muy buenas medidas de ciberseguridad y pues esto genera que pues este riesgo es atractivo. Ahora, como lo veía anteriormente, ¿cuál será el crecimiento de la inteligencia artificial? Es decir, acá este es un interrogante que en la actualidad se presenta en el mercado de seguros porque, por ejemplo, enmarcar un asegurado y si hay un deepfake que se suplante a una persona, es muy difícil en temas de seguros. Entonces, la inteligencia artificial va a generar y está generando que cambie la concepción sobre ciertas cosas, ciertos conceptos que tenemos de muchos años para atrás y va a generar que el producto de riesgo cibernético en un futuro y los controles que se requieran para hacerle frente a la ciberseguridad evolucionen y cambien. ¿Y crecerán los niveles de inversión en ciberseguridad? Claro que sí, por temas de inteligencia artificial, por diversos ataques que se están presentando más sofisticados, temas sistémicos, por ejemplo, lo que ocurrió con IFX el año pasado, crecerán los niveles de inversión en ciberseguridad en muchísimo porcentaje. Entonces, estas son algunas predicciones que tenemos que cambiarán el panorama de ciberseguros en el futuro. Y con esto finalizamos, dejándoles este mensaje del servicio de respuesta ante ciberincidentes con el cual nosotros contamos. Es decir, nosotros desde Marsh, como les comentábamos, más que corredor de seguros, somos un gestor de riesgos y contamos con un centro de excelencia de ciberseguridad y un servicio de respuesta ante ciberincidentes para que en caso dado ustedes sean víctimas de ciberataques, en tiempo real nos puedan contactar y nosotros los podamos asesorar en qué acciones tomar para que un evento cibernético no se propague, sea lo menos catastrófico posible. Perfecto, y con esto finalizamos la sesión. No sé si quede tiempo para preguntas, ya son las 9 de la mañana, pero pues podemos contestar cualquier pregunta que se pueda presentar. Pues Juan José, yo bueno, tengo una pregunta. Si alguien tiene una Claro que sí. pregunta igual, pues puede abrir el micrófono o levantar la mano, como lo prefieran. Digamos, en Colombia, ¿ha habido algún ejemplo de un ciberataque a empresas constructoras? ¿Tienen de En pronto información y cómo fue? En Colombia no, todavía no, por lo menos empresas que hayan estado pues amparadas por un seguro, no las ha habido. Tenemos ejemplos internacionales como los que acabamos de ver, pero por ahora empresas constructoras no han sufrido ataques cibernéticos por lo menos relevantes. Entonces, no tenemos ejemplos. Cuando se presenten, ojalá no sean muchos, pero pues cuando se presenten nosotros compartiremos esa información, pero no, en Colombia ataques no se han presentado. Bueno, y ahora, así como las recomendaciones más básicas, digamos, que puedan tener, digamos, top 3, ¿no? De recomendaciones así más básicas que puedan tener las empresas para
para tener en cuenta y pues salvaguardar su información o sus cuentas bancarias. Por ahí una mano levantada de Juan Felipe. Felipe, ya le doy la palabra. Ok, entonces, recomendaciones que damos nosotros, y a mí me gusta mucho enfocar y enfatizar en lo siguiente, y es en la continuidad del negocio. Garantizar que si se sufre un evento cibernético, tiene mecanismos de continuar, de tener un plan de contingencia, un plan de respaldo, tener un plan de continuidad, de saber cómo actuar frente a un ciberataque, frente a un ataque de ransomware, tener respaldos todo el tiempo. Sufrir ataques, se van a sufrir. Y se puede garantizar que se vayan a sufrir en menor medida con los controles que se tienen de EDRs, antivirus, firewalls actualizados. Pero aún con eso, y esa probabilidad de ocurrencia. Entonces hay que estar preparados. Yo siempre recomiendo tener un buen plan de incidentes, un plan de respuesta ante desastres para poder continuar con la operación y que no se llegue a ese punto de que toque cerrar la empresa, porque hay organizaciones que han tenido que... Fundamental eso. Otro punto muy importante, capacitación a los empleados. Es decir, se puede hacer todo lo posible por tener los mejores controles, las mejores antivirus, los mejores firewalls, los mejores EDRs, XDRs, entre otros, pero no sé si alguna persona abre un link, le da un clic a un enlace malicioso y se va a la basura todo lo que se hizo. Entonces, la capacitación a los empleados es fundamental. Y otro punto muy recomendado, no solamente para las empresas, también para las personas, el tema del MFA, tema de autenticación de múltiple factor. Nosotros para todo deberíamos tener eso, nuestros para acceder a cualquier aplicativo, tener ese factor adicional es fundamental. ¿Por qué? Porque enseña hoy en día un sitio con inteligencia artificial la puede vulnerar en 10. Tema de proteger contraseñas, proteger los accesos propios operativos es fundamental y eso se puede hacer vía un MFA muy bien implementado y desde ahí ya pues se ha para un ciberdelincuente acceder a sistemas críticos y se garantiza que tengan menos de acceder. Serían temas de capacitación y el tema de autenticación de múltiples factores fundamental. Perfecto. Pero ahí está la mano levantada, Juan Felipe. Hola, Juan Felipe, buenos días. ¿Cómo está? Juan José, buenos días para todos. Juan José, muchas Buenos días, Juan gracias Felipe. por esta opción de autenticación en doble factor. Realmente es algo que protege muchísimo la información cuando accedemos a correos electrónicos, a la nube, cuando tenemos que soportar nuestra identidad, y es algo buenísimo y que funciona muy bien. Uno pone la clave y simplemente pues les llega una autenticación ya sea por correo electrónico o por mensaje de texto con un código que uno tiene que meter, y eso funciona muy bien. Esa recomendación es buenísima. Segundo, una cosa que he notado y que se habló dentro de la conferencia fue que lamentablemente cuando la persona es la que proporciona la información, o sea, yo soy víctima de un phishing a través del correo electrónico, y es que es muy complicado de poder detectar, pues generalmente la póliza, como yo fui la persona que proporcionó la información al terrorista cibernético, pues generalmente la póliza o el banco o el que sea al que se le haga la reclamación dice, no, usted fue el que suministró la información, no tiene la misma connotación o las mismas características que cuando no se hizo de esa manera. Y para mí esa es de las formas más comunes de poder rastrear o vulnerar la seguridad de una empresa. Y es muy complicado porque, por ejemplo, he notado casos en donde yo lo que siempre le digo a mis empleados es revisen la extensión del dominio del correo electrónico. Por ejemplo, por decir algo, si viene algo de la DIAN, revise que sea dian.gov.co, ¿sí? Seguido del correo electrónico. Y al revisar el dominio y la extensión del correo electrónico, efectivamente es de la DIAN. Lo que pasa es que fue un correo electrónico que capturaron seguramente, y a raíz de ahí, a través de un gusano, están mandando información de phishing a todos los usuarios, y ahí es complicado de poder prevenir porque, como lo decían ustedes, el factor humano es muy importante. Yo sé que
las recomendaciones que ustedes están dando más hacia la capacitación, hacia tenerlo en cuenta, pero son las barreras que las personas que estamos preocupados por esto, como directivos de las empresas, vamos a encontrar esas barreras en el momento o de una reclamación o de poder hacer seguimiento a ese factor humano que es muy difícil de poder controlar en cada uno de los empleados para evitar ser víctimas de un ataque cibernético. Entonces la pregunta es ¿cómo responde una póliza ante eso cuando la persona fue la que proporcionó los datos? Ok, acá Juan Felipe toca determinar también el tema de intención, es decir, si hay dolo o intención de por medio de generar una afectación a una organización vía empleado llegue e ingrese algún virus, una USB con contenido malicioso, entre otros, en ese sentido hay una póliza, una póliza de riesgo cibernético no ampara el tema de dolo, ¿no? Es una exclusión que se tiene. Pero si derivado de un error, de, sí, de un error, una exfiltración de datos que se presente, que se dio eventualmente, dependiendo de la aseguradora, porque en Colombia hay que ofrecen el producto, dependiendo de la aseguradora puede que haya cobertura o no. Entonces acá, pero en caso sí pasa que una persona sin intención pudo haber generado, dio un clic y ingresó un malware, estaría cubierto. Eso no tendría exclusión. A su vez también el tema de, por ejemplo, la filtración, informaciones por parte de terceros. Eso, como te digo, eventualmente también estaría amparado. Pero toca ver el wording de cada aseguradora y es ahí donde cuando nosotros salimos al mercado asegurador, buscamos las condiciones para nuestros clientes, buscamos esas condiciones favorables y también dependiendo de las necesidades, porque puede que una empresa no tenga la necesidad puntual potencial. Lo que nosotros hacemos es analizar eso y pues que pueda haber cobertura, la puede haber eventualmente marcado en una póliza de infidelidad y riesgos financieros, en donde ya un empleado, por ejemplo, interno tiene intenciones de causar daño a una empresa por un clausulado de HP 84 que es de infidelidad, riesgos financieros, pero pues toca enmarcar esa intención, si es dolo, si no, si es un accidente o no, si es accidental, eventualmente una póliza cyber sí lo pueden marcar, sí lo pueden. Y ahí, Juanjo, yo quiero dar una puntualidad y es, como lo mencionas, de hecho el producto cyber como tal, que ampara todo el tema de la gestión y los costos que apalancan la gestión de un incidente, de la póliza cyber que se conoce hoy en día, no tiene ninguna exclusión específica o que ate a ingeniería social o a phishing. Ahí también hay que entender que finalmente los controles que también declara el asegurado cuando hace el proceso de aseguramiento y de declaración de estado del riesgo, pues digamos que también se preguntan por temas adicionales relacionados no sé, con los usuarios, con los permisos, con la segmentación de redes y demás. Entonces, en ese orden de ideas, en Cyber hoy en día no hay ninguna exclusión de phishing, como si, por ejemplo, hay en IRF. Que en IRF hay una exclusión que si la transferencia es derivada de que un empleado cayó en un phishing, puede haber una exclusión. Acá en Cyber no hay ninguna exclusión que relacione ingeniería social o phishing. Gracias. Listo, Juan Felipe. No sé si hay una pregunta adicional. Podemos aprovechar ahí unos minuticos. Bueno, pues parece que no. Primero, antes de seguir, aquí ya para ir cerrando, Juan José, que acaba de abandonar, y Oscar, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, todo el equipo de March también que estuvo colaborándonos. Muchas gracias por este espacio. Antes de cerrar, yo quiero dar la palabra a Silvia Rey, la gerente de Camacol Santander, que quiere comentarnos algo. Entonces, pues adelante, Silvia. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, agradecerle a Viviana, a todo el equipo, Juan José, todo el equipo de March por este espacio con estas pues, temáticas tan interesantes que nos pegan a todos.
desde luego. Y bueno, no, recordarles que la próxima semana es nuestro foro constructor, es la 11ª versión de este evento y vamos a tener pues una agenda académica súper interesante donde vamos a hablar precisamente temas de inteligencia artificial, de todas las oportunidades que hay en transferencias. Ay, Viviana, ya te doy la palabra también. Y también te espero en el Foro Constructor el 3 de octubre en Senfer a partir de las 8 de la mañana. Vamos en serio a tener temas muy interesantes del sector de la construcción. Viene Belén Moneo, que es una arquitecta muy reconocida con temas de urbanismo, de cómo se van transformando las ciudades también para que nos permita pues inspirarnos y trabajar pues en nuestras ciudades santanderianas en temas de urbanismos, en las empresas en temas pues de construcción, de tecnología. Entonces los esperamos a todos y Viviana, te doy la palabra. Viviana, creo que no, se arrepintió. Silvia, no, muchas gracias. Era dando un like, pero activé la otra, pero no, gracias por la invitación. Bueno, un abrazo. listo. Les dejo acá en el chat del webinar el link donde pueden inscribirse sin ningún costo para el Foro Constructor y pues bueno, los esperamos allá el próximo jueves 3 de octubre.